Buenos días. A mí me tocó hablar acerca de Miqueas. Y Miqueas tiene una frase muy característica en su libro y es la palabra oíd. Es una palabra de advertencia y juicio para durante todo el libro. Miqueas significa quién como Jehová. ¿Y qué palabras no describen mejor a este hombre que dedicó su vida a enseñar quién era Dios, a mostrar el juicio, pero también el amor y la misericordia de Dios? El ministerio de Miqueas tuvo parte en el reino del norte durante el reinado de Acab. Me recuerdo muy bien cuando Acab se enoja porque Miqueas le profetiza la verdad, pero ellos estaban acostumbrados a escuchar las mentiras y lo que ellos querían escuchar. Miqueas también estuvo durante el reino del sur, cuando estaban los reyes de Jotán, Acaz y Ezequías. Él también predijo la caída de Samaria 722 años antes de Cristo y cuando fue conquistado por Asiria. Y podemos ver aquellos acontecimientos cercanos a Miqueas, como el reinado de Jotán en Judá, como también en el año 734 a 732 a.C., cuando Tiglat de Asiria toma partes de Israel y Judá en conquista. En el año 722 y 721 cae Samaria y el reino del norte es conquistado por Asiria. Él se los advirtió. En el 701 a.C., Judá se unió a una revuelta contra Siria y fue invadido por Sennacherib. No obstante, Jerusalén salió librada de esto. Las fechas tardías. Bueno, podemos ver como fechas tardías aquellos acontecimientos que estuvieron un poco más lejanos al profeta, y es el juicio contra Israel y Judá. Y lo podemos ver esto en los capítulos del 1 al 3. También la futura exaltación de Israel, que iba a ser en el 586 antes de Cristo. La profecía del nacimiento del Mesías, que iba a ser 700 años después de que lo profetizó. Me recuerdo mucho de ese versículo tan hermoso que describe dónde iba a nacer Jesús, en Belén de Judea. Y también habla de que Él es desde el principio hasta la eternidad. Es un versículo hermoso. También nos habla en fechas tardías del castigo del triunfo de Sión y de la dinastía davídica. Ahora, Miqueas se dedica a advertir, y algunos de los pecados que él denuncia es el abuso del poder de los líderes. Ellos abusaban de los pobres, robaban a los pobres. Aún dice que estaban los pobres hambrientos y su piel pegada, y aún desgarraban, quitaban la piel de sus huesos, quebraban sus huesos. Esto nos habla de un abuso tremendo, y había mucha corrupción, extorsión, robo y muerte. No había respeto por la vida de los demás, por las posesiones de los demás. Era una injusticia tremenda. También había los sacerdotes se vendían y hablaban y hacían lo que los demás querían por dinero. Era una corrupción tremenda. También promovían la idolatría a otros dioses. Y había mucho maltrato a los profetas de Dios. Los que verdaderamente hablaban la palabra de Dios estaban condenados, ¿verdad?, a ser asediados y a ser molestados. Ahora, el contexto social y político de ese tiempo, pues ya hablamos un poquito antes sobre eso. ¿Te imaginas que los terratenientes y los líderes religiosos, que eran los que tenían que poner el ejemplo, pues eran los que estaban oprimiendo al pueblo? Y siempre estaban conspirando a hacer mal, abusando, y lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1, y en el capítulo 7, versículo 3. Codiciaban las propiedades de los demás. A pesar de que tenían propiedades, la codicia los invadió, porque lo poco que tenían los otros, ellos se lo quitaban y los estafaban. Había estafa. No había temor de Dios absolutamente nada. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 2. En el capítulo 6, versículo 10, robaban y saqueaban.
odiaban el bien y amaban el mal, todo contrario a Dios. Iban en contra totalmente de Dios, sin temor a Dios. Oprimían a los pobres, igual yendo en contra del corazón de Dios hacia los pobres. Despreciaban la justicia y distorsionaban la verdad. No había en ellos una pizca de arrepentimiento. Aceptaban sobornos, usaban sus posiciones religiosas para su beneficio. Se involucraban en prácticas comerciales deshonestas, actuaban con violencia y engaño y asesinaban a su propia gente. ¿Para qué querían enemigos si con los de su casa tenían, verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta profecía o del ministerio de Miqueas? Vemos que cuando alguien clama, Dios contesta, ¿verdad? Yo pienso que este pueblo clamó y Dios escuchó el clamor de ellos, y el propósito era hacerle saber al pueblo, porque no solo los líderes religiosos, sino también el pueblo se había corrompido, hacerles saber de su pecado, que Dios no estaba contento, que Dios se había dado cuenta que ellos estaban mal, ¿verdad? Decirles que vendría juicio y iba a haber consecuencias de su pecado. Además, confrontarán a los líderes del pueblo, a los gobernantes y a los sacerdotes, porque ellos eran los que principalmente deberían de dar cuentas acerca de lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Pero también el propósito también es darles una promesa de liberación, decirles, estás haciendo mal, pero si te arrepientes, yo puedo ayudarte, yo puedo liberarte. Ahora, ¿cuál fue la profecía principal? Y dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, esto está en Miqueas 3:8. Con esto, Miqueas les estaba diciendo, yo estoy aquí para decir la verdad y yo no tengo miedo de decir la verdad, ¿verdad? Porque yo estoy lleno de la fuerza y del juicio de Dios para denunciar a Israel su rebelión y su pecado. Y Él les está hablando de que Dios ha visto lo que ellos han hecho, ¿verdad? Algo peculiar sobre el profeta, bueno, él es contemporáneo de otros profetas como Isaías, Amós y Oseas, y algo muy que aprendí es que él se quita sus sandalias como un símbolo de duelo. Y también me llama mucho la atención de que él era cuna humilde y él defiende a la gente humilde. Y podemos ver tres partes de este libro. Una, Israel y Judá tienen esperanza. El caso del Señor contra Israel y la miseria se convierte en triunfo. Una aplicación personal. Bueno, pues es muy fácil acostumbrarnos al pecado. Vivimos en una sociedad donde todos estos males, el abuso, la miseria, la corrupción, la extorsión se están practicando, y muchas de las veces nosotros pensamos que estamos solos, pensamos que no va a haber un castigo para estas personas, pero sabemos que Dios está escuchando el clamor de los pobres, el clamor de los indefensos, y Dios a su tiempo va a hacer justicia. Oremos por aquellos que hacen el mal para que se arrepientan, y nosotros mismos examinemos nuestro corazón para que no estemos acostumbrados y ya no veamos los pecados como algo normal. Muchas gracias. Hasta luego.